Buenas ¿No? tardes a todos, tardes pero seguro, bienvenido Ángel Moreno, no lo puedo creer, no lo puedo creer. O sea Ángel, que la respuesta estaba en tus manos, tú tenías la solución. Creo, algo he tocado, creo. Algo he to- Ahí está, no puedo creerlo, no, me siento, como dice el dicho, me siento bendecida. Nada, nada, es un placer estar aquí, un placer. Sí, es verdad que he tocado ahí algo y me ha dicho, acepta solicitudes para directos y tal. Y he tocado y mira, no sé. Ah, bueno, qué suerte entonces. Bueno, súper feliz entonces de tenerte. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Ángel. La verdad que fueron unos intentos, unos días complicados de comunicación, pero bueno, finalmente vamos a rescatar lo positivo que se dio. Así que súper, pero Sí, súper contenta de tenerlo nuevamente. Digo nuevamente porque ya hemos estado hablando algunas cosas por privado con Ángel. Así que bueno, súper, sí, súper sí, sí, contenta sí. de tener. Bueno, bienvenido y antes que nada, por supuesto, saludar a todos los que se están conectando, que hace tiempo que están esperando este vivo. Así que bueno, bienvenidos a todos. Y primero que nada, presentamos a Ángel. O bueno, vamos a dejar que él mismo se presente. Ángel Moreno Fernández. ¿Quién es Ángel Moreno? ¿O Bueno, cómo, pues cómo Ángel te gusta Moreno, presentarte? eh, yo soy Ángel Moreno, una persona normal y corriente que me dedico al mundo del misterio. Un apasionado del mundo del misterio desde muy pequeñito y bueno, componente del grupo Guimpas, investigación de aquí de Barcelona, de España. Y nada, un placer auténtico estar aquí, esta noche contigo un ratito aquí, una noche desde España, claro, vosotros estáis allí por la tarde, pero un Exacto, por placer aquí. estar aquí. Aquí estamos en la tarde y aviso, perdón, con ola de calor. Es tremendo, Sí, ya comienza así el verano, es tremendo, es impresionante. Bueno, Ángel, cuándo comienza tu contacto con este tema del misterio y lo paranormal? Y me gusta como tú decís misterio, porque no solamente hablamos de lo paranormal en sí, lo que ya sabemos que es paranormal, sino todo lo que tiene que ver con misterios. ¿Cuándo comienza esto en ti? esto como he dicho, empieza desde muy pequeñito, la verdad que lo comentamos ya también hace ya un tiempo que el hecho de tener yo unos 6 7 añitos cuando empecé a tener estas sensaciones que yo en su momento tenía cuando de noche recuerdo estar en mi habitación de madrugada y siempre he tenido una sensibilidad un poquito especial para todo esto, ¿no? Y en aquella época sí que es verdad que tuve como unos encuentros con algo a nivel que me marcó bastante porque hubo algunas noches que noté algún tipo de contacto con algo que yo no veía. Notaba Claro. como algún tipo de presencia, algún tipo de contacto hacia mí y me pasó varias noches hasta que, bueno, ahí es donde se me despertó un poco todo este... Y entonces estaba yo contando con unos 7 añitos aproximadamente. Ahí es donde empezó un poco todo lo que hoy en día me tiene Muy así, ¿no? pequeño. Y esto con lo que tú, digamos, de alguna manera, no sé si decir te enfrentaste, te encontraste con esta Sí. presencia, ¿tuvieron algún tipo de comunicación o simplemente, que no es menor por supuesto, te sentías como observado o acompañado, si No, se no, quiere? sí, no tuve ningún tipo de contacto, pero sí que tuve la sensación en algunos momentos de contacto hacia mí físico. O sea, de notar algún tipo de golpe en el cuerpo, de caricia, o sea, algún tipo de contacto que fue ahí cuando, claro, ya me asusté más con la edad que tenía y ahí es donde, como digo, no tuve un contacto verbal ni visual, porque yo recuerdo estar de madrugada acostado en la cama y que era muy joven, muy pequeñín, pero sí que noté ese tipo de contacto, un contacto como que me Tremendo, tocaban, como... Y ahí es tremendo. donde, como te digo, Claro, para un sí, niño es tremendo. El contacto físico, sobre todo, esto que no sabemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Por supuesto. sí, ahí es donde se me despertó a mí toda esta curiosidad y todas estas inquietudes. Como yo te decía, yo recuerdo que con 10 añitos, 11 yo ya leía revistas de satanismo y brujería, que en aquellos años de los 80 ya estaban por ahí. Y empecé a Exacto. leer, Exacto, que es un poco, creo que lo habíamos hablado por interno, esto de que como es, en esa época estaba muy en auge, acá llegaban algún tipo también de revistas de misterios, de eso. Si sienten el perro de fondo es en mi casa. Así que bueno, esto es lo que tiene el vivo. Bueno, tremendo, sí, tremendo para un niño. Y a nivel familiar, esto, ¿tú podías comentarlo o no? Porque es no, complicado. Cuando uno es comienza en esto complicado. desde pequeño es bastante complicado
sí, Hoy, digamos, en sí, día está todo como, todo tiene un nombre, es decir, lamentablemente pienso yo, porque hay muchos niños que entiendo que tienen cierta sensibilidad y que de pronto sienten algo o ven algo y todo tiene etiqueta, digamos, todo está estudiado, todo tiene etiquetas, no hay como una apertura aún, si bien está mejor el tema, a que algunos, por ejemplo, niños puedan llegar a ser sensitivos en ese sentido, ¿no? De ver cosas. Es muy sí. delicado, me refiero al tema. Sí, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Hoy en día ya Siempre. estamos más abiertos de mente Ujú. y sí que una vez que te encuentras con un caso que pueda ser, por el caso de que puedas tener tu hijo o algún hijo de algún familiar o conocido que te pueda contar, pues mi hijo dice ver y hablar con alguien, en fin, es un poco todo eso hoy en día. Hoy en día como que estamos más predispuestos y más abiertos a todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que yo cuando me pasó, te puedo decir que no fue fácil el hecho de que yo poder contar nada a mis padres porque en aquel momento estamos hablando de los años 80, 80 y... 70 y pico, 80, es que no Sí, era sí, mucho sí, más. los Entonces, claro, 80, suponte, ahí está, ahí está. el contar todo esto pues era un poco complicado, ¿no? Yo recuerdo que eso, que yo cuando le decía a mi madre y mi madre veía las revistas que yo leía ya con 11 años aproximadamente, pues me decía, pero ¿qué haces leyendo esto, no? Y pues sí, vamos, estoy leyendo esto porque es lo que verdaderamente me atrae, ¿no? O sea, es algo que no te puedo explicar, pero que es algo que donde acabas, que es leyendo y comprando revistas bueno, de este tipo de situaciones, ¿no? Lo que es Que satanismo y brujería. No, en realidad, perdón, está bien lo que tú decís, que tú comenzás a estudiar esto o a leer esto luego de lo que te pasa. No es que porque estabas leyendo esto estabas no, condicionado o no, sugestionado, sino que no, realmente no, no, tiene no. que ver con esto de que, bueno, despierta este interés porque, bueno, me está pasando a mí algo que no estoy comprendiendo, que es difícil, por Claro, supuesto, de claro. manifestar. Hay una presencia que estoy sintiendo, pero no puedo saber qué es y luego entro en este mundo. No es que por leer todo esto me están pasando las cosas, ¿no? Que son dos cosas diferentes y que puede pasar lo otro, ¿no? Por supuesto. Correcto, correcto, sí, yo lo compro a raíz de todas las situaciones que yo vivo. Entonces, cuando yo ya poco a poco me voy empezando a formar y a ir leyendo todo este tipo de cosas, ¿no? En este sentido, porque es verdad que sí, que no tiene nada que ver lo que es las ciencias ocultas, no tiene nada que ver con la parapsicología, o sea, lo que es la parapsicología o la investigación de fenómenos paranormales, ¿no? Una cosa puede ser de Exacto. temas son cosas totalmente distintas, pero al final va todo de la mano, ¿no? Y fue con lo que arranqué, por decir así, ¿no? Con el tema del ocultismo, con el tema... Pero luego al final acabé ya centrándome en la parte de lo que es dentro del mundo del misterio. Como tú muy bien has dicho antes, es muy amplio, porque al Muy final hay amplio, sin mucho duda. misterio. Claro, nosotros nos centramos más en la base, o sea, en la parte de fenómenos paranormales, pero el misterio es Exacto. muy amplio, ¿no? Toca ¿Qué es lo mucho, que mucho, muchas pasó, vertientes. Ángel? ¿Qué es lo que pasó? Es inevitable que te pregunte esto con esa presencia que tú en ese momento sentías cuando eras Pues en pequeño. principio yo me quedé con, ya el recuerdo ya se me va, pero sí que es cierto que fue, pues eso, un par de noches o tres que tuve algún tipo de sensación. Yo luego cuando ya me iba a dormir iba con un poco más de miedo, porque como te digo era Claro. pequeñito y tenía esas sensaciones, ¿no? Pero luego ahí se quedó todo. Yo no volví a sentir nada más en este sentido. Sí que es verdad bueno, No. que Sí. todo esto me ha llevado a dedicarme a lo que me dedico, a estudiar cómo pueden ser terapias energéticas, como puede ser Reiki, como pueden ser sanaciones pránicas, en fin. Es un poco, yo creo que, como te digo, tengo un 9 en numerología, tengo un número 9 que es bastante místico y bastante en relación a todo esto. Es Y verdad. creo que al final es lo que está escrito, ¿no? Al final es lo que tú eres y por eso digo que es Es importante tu que el tema camino, de la es parte de investigación... tu camino, de Claro, tu esencia, digamos. claro. Correcto, por eso digo que para mí es una forma de vida, ¿no? Es otra vida dentro de la mía, ¿no? Yo tengo mi vida personal, pero luego tengo esta otra Sin duda. parte que es la que con la que convivo todo el día, ¿no? Y en la que estoy pensando todo el día, ¿no? Es Es algo más de mí, ¿no? Es que es inevitable, es un poco lo que hablamos en su momento, es inevitable que esto es parte de uno y es parte de la esencia. Por supuesto que uno tiene una vida personal, uno muchas veces trata de separar, por ejemplo, lo que es su familia de lo que es las investigaciones o el manejo de energías o los contactos o Ujú. comunicaciones con las energías, pero de todas maneras esto igualmente es inevitable que es como que se integra, por más que uno quiera, digamos, separarlo, es parte de uno, es parte de nuestra esencia. Por lo menos yo lo veo de esta manera
por supuesto, hay que tener cuidado, ¿no? Digamos, con el manejo de esas energías y con las protecciones de la gente que nos rodea, ¿no? Ya sea Ujú. familia u otros investigadores, que creo que Sí. esto en su momento lo habíamos hablado también. ¿Cuándo se forma el grupo de investigación de GIMPAF? ¿Cuándo comienza esto? Gimpass acaba de hacer ahora 12 años. O sea, Es un Gimpass ya tiene montón, 12 años es de muchísimo. experimentaciones, de investigación, de muchos momentos, ¿no? De muchas noches. Ahí en el canal de YouTube hay unos 300 y pico de vídeos. O sea, es algo Ujú. que ya llevamos muchos años trabajando. Lo empezamos Gaby y yo, porque es verdad que yo ya venía de otros temas más atrás. Yo venía de otras asociaciones. Son veintitantos años ya en el mundo del misterio. Y al final decidimos crear Gimpass porque, bueno, quisimos seguir nosotros y al final, al cabo del día de hoy, pues ya somos cinco personas, ¿no? Cinco componentes, como puede ser Alberto Moreno, Gabriel Rey, Jesús Santamaría y Daniel Ramírez, ¿no? Que es el sensitivo del equipo. ¿Y esta Aprovecho para sigla dar un saludo. significa, este nombre Sí, significa algo? sí, es grupo de Investigación Parapsicológico San Feliu de Llobregat, que es la población donde estamos. Pero sí, sí, es un Perfecto, poco perfecto. buscarle el acortar todo, ¿no? Ángela, simplemente mandar un saludo a toda la gente que está aquí, que nos va viendo Pero por ahora supuesto que sí, por y supuesto que sí. que muchos nos conocen también y nada, un placer estar aquí charlando contigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. La verdad que este tipo de charlas es muy enriquecedor. Estamos como en la misma sintonía, o creo que estamos en la misma línea de trabajo, o por lo menos nosotros, que también tenemos un grupo de investigación, nos sentimos como muy Sí, alineados, a la forma transparente de trabajar, dedicada y con ética y muy sensata, sin egos. Eso es genial porque en realidad estamos todos en el mismo camino y queremos un poquito como ayudar, comprender más y ayudar, y eso me correcto. parece que siempre es súper valorable, así que estoy muy agradecido de tenerte. Una consulta que nos han hecho, ¿cuál fue el primer caso, ya sea tuyo, paranormal, de investigación, trabajo de campo o del grupo? El Mira, primero, yo si lo tuve recuerdas. uno. Sí, sí, yo empecé en Belchite, uno de los primeros, por decirte, el primero fue Belchite, imagínate, Belchite, un lugar importante como puede ser este sitio, ¿no? Históricamente. Sí, te estoy hablando ya de hace muchos años, y ese fue uno mío personal, eh, y como te digo, unas sensaciones increíbles. Yo recuerdo que, fíjate, me pasó algo curioso, creo que te lo comenté también, que vine de cuando estuve en Belchite, ahí somatizas tanta emoción en este lugar. Yo recuerdo que cuando vine y estaba en casa y una vez pasando todos los apuntes al ordenador y tal, yo recuerdo que tuve varios días que lloraba sin querer. O sea, era todo como soltar todo lo que había somatizado allí en aquel punto, ¿no? En aquel Exacto. sitio, ¿no? Un lugar donde murió mucha gente, en la época de la Guerra Civil murió muchísima gente y, y bueno, la situación es como que uno mismo, ¿no? Ahí entra la parte sensitiva de cada uno y lo que atraes de estos lugares, ¿no? Lo que recoges de estos sitios, ¿no? Y recuerdo que pasé una época un poco complicada en ese sentido, porque había traído mucha somatización de situaciones, momentos y como energía de reverberación del lugar, ¿no? Claro. Y me pasó algo curioso, que esto sí que siempre lo cuento también, que fue cuando yo estaba en casa pasando todos los apuntes y recuerdo que tenía un televisor detrás y yo tenía la sensación de que se encendía. Y cuando yo miraba para detrás, el televisor estaba con las rayas blancas haciendo el barrido. Y cuando yo miraba, ¡pum!, se apagaba. Y fue curioso porque me pasó estas Tremendo. dos o tres veces que me pasó. Y tuve que decretar y dije, lo que esté aquí conmigo no puede estar. Tiene que estar de puertas para afuera. O sea, en este lugar que es mi casa no puede haber nada que yo no quiera. Y tuve que decretarlo. Ahí cortó todo este tipo de situaciones. Pero fíjate lo curioso de todo esto, ¿no? Que hablamos de que no traes cosas de los lugares. Yo no digo que traigas cosas de los lugares, pero sí, y esto creo que lo Sí, hablamos también, Ángela, y estamos de acuerdo en lo esto, hablamos, lo hablamos, lo hablamos. estamos en un mismo punto, distintos planos de existencia, pero estamos todos juntos. Y no quiere Estamos decir que todos. si no, Yo creo lo mismo que claro, tú, en este claro, sentido, que no es que uno de pronto se traiga una energía de una investigación, sino que en ese plano en el que se encuentran, que yo siempre digo, van como con ventaja, porque creo que saben, y además hemos comprobado, registrado, que saben más de uno que lo que uno sabe de ellos. Y digo ellos porque en general nosotros hablamos de energía.
Muchas veces Claro, sentimos, o ellos se autodenominan seres, por ejemplo, pero en realidad pueden ser seres, pueden ser desencarnados, pueden ser exacto. digamos, el abanico de posibilidades es bastante amplio, porque como dices tú, nunca vamos a saber a ciencia cierta y es inabarcable con lo que nos podemos llegar a estar comunicando, más allá que haya indicios de que se pueda tratar, por ejemplo, de un desencarnado o una energía que nunca fue encarnada, que algunos le llaman de bajo astral, etcétera. Me parece fundamental lo que tú decís, no es que lo has traído de una investigación, sino que de pronto desarrollan lazos con algún investigador en particular. En este caso, como eras tú, era contigo. Pero de pronto a veces, si hubiera ido el grupo y eran 5 integrantes, podía haber sido contigo o con otro compañero, que se le Exacto. manifiesta en el lugar físico donde está el otro compañero, pero no es necesariamente que lo haya traído de la investigación, sino No. que se le manifiesta y crea un lazo porque hay algo que o le quiere decir o en fin, o necesita la ayuda a veces, pienso yo, de esa persona. A veces Claro, ha y ocurrido, además, sí, sí, dime, a dime. veces ocurre que piden, por decirlo de alguna manera, piden el contacto con un investigador puntual. Y no También, sabremos también. por qué. Sí, no, Bueno, me gusta decir como algo, que tienen emociones y hablo de como cierta empatía, es rarísimo esto, pero exacto, es como que exacto. conectan con determinada persona. Ahí entra esa parte sensitiva de cada uno, de las personas, que siempre hablamos lo mismo también, que una de las partes más importantes en una investigación de campo es la sensibilidad de los investigadores o de la persona que está allí, ¿no? Que al final es la Exacto, que exacto. tiene esa parte bueno, de poder conectar, ¿no? De tener esa llavecita, de poder entrar en esa puerta ya que es la que está allí y abrirla, ¿no? Y eso es muy importante lo que estás comentando. Pienso que al final estamos todos, y en este caso vosotros como mediums, como equipo, estamos en un punto muy parejo en este sentido. Creo que estamos De, como sintonizados en eso. Permiso, claro, voy a hacer esto. Creo que estamos sintonizados en esto, pero no solamente eso, Ángel, sino más allá de, digamos, de que trabajamos de una forma muy similar, lo que noto es que ustedes, al igual que nosotros, ponen, que me parece que es un poco la idea, primero el cuerpo en la investigación. Es decir, cuando vamos a un lugar a investigar o a comunicarnos con alguna de las energías que se presentan, como tú bien lo dijiste, es una sensación al principio lo que se siente. En tu caso sí, fue mucha angustia, por ejemplo, bueno, sentiste, es como que de alguna manera se te transmitió eso también, muchísima claro. angustia. Y eso pasa, y eso ocurre. Y luego recién, imagino, que si tenemos la chance de comunicarnos a través de equipos de investigación creados a tales efectos, podremos poner esos equipos al alcance de estas energías para que ellos puedan manipularlos, teóricamente, para poder comunicarse con nosotros. ¿Tá? Estoy Exactamente, mirando. ahí lo has dicho bien, lo has dicho bien, exactamente. Al final los eh, equipos están para detectar las cosas, pero evidentemente hay una parte muy importante que es la parte sensitiva de las personas y es la que interactúa, o sea, es la que activa, la que tiene la capacidad de poder activar que el fenómeno sea más evidente o menos, ¿no? Que tengan esa facilidad de contacto, pero al final hay que darles esa confianza también, ¿no? Y por eso tú dices, depende cada persona, cada investigador, evidentemente, tiene una capacidad más o menos agudizada sobre la sensibilidad y tiene la capacidad de poder atraer esta interacción, ¿no? Y está bien, exacto. como tú lo Y comentas. no está mal eso, porque, por ejemplo, muchas veces, no sé si a ustedes les ha ocurrido, en mi caso, por ejemplo, y en el caso de nuestro compañero, Carlos, que es el otro, digamos, sensitivo del equipo, lo que nos hemos planteado es qué tipo de permeabilidad tenemos cada uno en relación a una energía que nos, por ejemplo, de las bajas, llámale de las bajas que nos quieren atacar. ¿No? Porque Ujú, muchas sí, veces, por ejemplo, se siente un ambiente denso, pero por ejemplo yo no me siento tan mal. Sí se siente un ambiente denso, pero de pronto otro compañero tiene, digamos, algún tipo de síntoma de ataque, ¿no? O sea, claro, como sí, que sí, sí, se sí. siente mal. Nos han atacado en ese sentido. O sea, cuando nosotros decimos nos han atacado un poco es energéticamente, para compartirla a quienes están ahora conectados, es como energéticamente. Uno pasa de un ambiente limpio a un ambiente contaminado energéticamente, con una energía muy densa, muy baja, y uno puede empezar a experimentar
determinados síntomas, dolor de cabeza, en fin. Y a veces, bueno, ganas de vomitar, por ejemplo, tipo náuseas, en fin. Y esos son tomados Sí, como sí, sí. ataques. Pero a veces Sí, ocurre sí, que sí. incluso en el grupo, algunos son más susceptibles a esos ataques. Y no está mal. No significa que sea algo negativo, es que simplemente somos distintos y reaccionamos de forma distinta energéticamente, digamos. ¿No? Es lo Claro, que yo claro. creo. Sí, sí, tienes toda la razón. Y además, como tú bien dices, hay quien le afecta una cosa y quien no. Hablamos de esa energía vibracional de cada uno, el estado emocional de cada uno. Cuando Sin está en un duda. lugar también tiene la capacidad de poder recibir una información u otra a nivel energético, pero que tanto puede ser buena como mala. Estamos hablando de esas energías bajo astrales que son las que pueden afectar o hacer daño. Yo no te digo físicamente en algunos momentos, porque sí que nos ha pasado en algunos momentos que sí físicamente, ¿no? Pero sí energéticamente y emocionalmente puede Sin duda. afectarte una energía de bajo astral o de baja densidad, como decimos, Vibración. ¿no? Sí, 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 claro. Claro, claro que puede Es afectarte. que, Por eso yo siempre digo que el tema de la investigación paranormal que no se debe tomar como una moda, ni venga, ahora todos nos vamos por ahí a los sitios abandonados a grabar y, en fin, cada uno puede hacer lo que quiera, pero evidentemente hay unos riesgos a nivel emocional, a nivel energético y luego pues a nivel de peligro dependiendo de dónde te quieras meter, ¿no? Por bueno, eso digo que ahí esto no es complicado. es complicado, es serio, nos ha ocurrido, por ejemplo, de ir a un lugar muy específico en lo que se llama, digamos, nuestra ciudad vieja, ¿no? Que es un barrio dentro de Ujú. Montevideo, que justamente es un barrio histórico, ¿no? A un lugar muy Sí, puntual, que obviamente que, bueno, que no podemos decir ahora, pero bueno, tenía que ver con armas, ¿no? Y bueno, sí. y en determinado momento fue una investigación muy, pero muy interesante. Estoy hablando de pronto, viste, que íbamos caminando y sentíamos las pisadas detrás nuestro y era tremendo, o sea, en piso de madera, o sea, estábamos muy acompañados realmente. Y una de las personas que estaba, digamos, del lugar acompañando, porque por supuesto que siempre tiene que haber alguien del lugar, si obtenemos esta Ujú. autorización, y que puede en determinado momento, si desea y con todos los cuidados participar en la investigación, como que se burlaba, ¿no? Ah, Sí, bueno, debe ser tal cosa y como que se burlaba. Y esta persona estuvo enferma una semana, de sí, la sí, sí, nada. claro. Claro, Entonces, es lo que hablamos. esto es algo Ujú. serio, esto uno no, a veces uno ve los comentarios que hacen muchos seguidores incluso que son escépticos, que me parece correcto que sean escépticos porque el escéptico también le falta información y no ha vivido la experiencia, entonces Claro. necesita vivir la experiencia o tener más información como para poder argumentar de una manera mejor, ¿no? O por lo menos decir, bueno, no creo por esto y por lo otro, habiendo vivido el fenómeno, ¿no? Y bueno, Ujú. y pasa eso, que muchos en los comentarios, sin tener el conocimiento, lo toman como algo, como decís tú, de pronto, como una moda, como algo que, bueno, esto no es real, no, porque los medios no existen, o, por supuesto, toman un partido por una religión, que también, que es válido, ¿no? Que es válido. Nosotros Claro. respetamos todas Sí, las sí, sí. religiones. Pero esto de Sí, decir, por bueno, esto supuesto. no existe, o es como un poco burlarse. Y yo creo que realmente hay que tener mucho respeto, sobre todo por lo que no conocemos. Claro, O claro, claro, estamos por supuesto. intentando conocer. Hay una frase que dice que el que se ríe de lo que desconoce se ríe de su propia ignorancia. Sin Y duda. eso es así de cierto. Sin duda. Evidentemente nosotros llevamos una ventaja en todo esto sobre la gente que no cree, que es totalmente lícito, que cada uno puede creer en lo que quiera, Por pero supuesto, nosotros. nunca, pero Exacto. claro, sin haber experimentado no dudes de algo que no conoces. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos vivido situaciones que se te escapan al entendimiento, ¿no? Situaciones de decir, ¿cómo es posible todo esto, ¿no? Que esté pasando, que se esté pasando en este plano físico nuestro y que nosotros podamos estar viendo lo que estamos viendo, ¿no? Luego también hemos tenido, por ejemplo, Tal cual. gente que ha venido con nosotros a algún lugar eh, donde, donde han, ¿cómo te iba a decir? Donde se han dado cuenta de la sensibilidad que tienen, ¿no? Cuando están con nosotros en un sitio que no están acostumbrados a estar, ¿no? No es lo mismo ir a ver una ruina que a lo mejor ir con nosotros cuando vamos a querer tener ese Claro. contacto, ¿no? Con esa intención que se altera todo y todo cambia, ¿no? Pero por eso te digo que es que esto es un tema complicado, es un tema que no es tan sencillo
no bueno, lo pues vamos a los es. sitios abandonados, vamos a... No, no, cuidado, aquí hay unos riesgos, hay que tener unas precauciones, hay que protegerse de alguna manera, en fin, hay cosas y en los lugares, ¿sabes? Que es lo que te comenté también, Ángela, que al final Ujú. se hacen rituales, también se altera un poco la energía de los sitios, en fin, Exactamente. A todo, nosotros nos todo tiene muchas ocurrió. cosas. Exacto, a nosotros nos ha ocurrido de ir, yo te comentaba a ti la otra vez, al famoso Castillo Pertile, que es un lugar, que es una casona hermosa, abandonada, por decir de alguna manera, y es un lugar que está muy, la energía está muy manoseada, es tremendo, pero por rituales posteriores que se han hecho. Entonces, Claro, cuando tú entras, más que la energía, que podría ser la energía, también hay residual, original del lugar o lo que ocurrió ahí originalmente, estás encontrando distintos rituales en distintas habitaciones. Entonces, bueno, obviamente que esto abriría portales o por lo menos invitaría a pasar a otro tipo de energías o a que se manifiesten otras energías, pero ¿por qué? Porque ahí hay otra intención que no tiene que ver con lo que ocurrió originalmente ahí. Ahí, digamos, hay una intención de alguien que vino a hacer un ritual ahí, porque, por lo que sea, porque le pareció que era el lugar indicado, o bueno, en definitiva, lo hizo ahí mal, a nuestro juicio mal, por supuesto, y entonces lo que ujú, encuentras ahí es una contaminación energética. Hay claro. de todo, es decir, es muy difícil cuando después, más allá de lo que uno pueda percibir y con lo que uno se pueda llegar a comunicar, es muy difícil a nivel de equipos, por ejemplo, cuando uno está interactuando y como decimos nosotros, hablan todos a la vez. Claro, también. Sí, sí, Es sí, sí. tremendo, porque Es se están tremendo, es mezclando tremendo. todas las energías, es tremendo. Entonces, bueno, digo, Es no tremendo. puede ser, como dices tú, tomado a la ligera, pero tampoco la idea de esto, pienso yo, y creo que en esto estamos alineados, sí hay que tener respeto, pero no miedo. En, No, no. en el sentido que es, por ejemplo, como una enfermedad. Cuando uno padece una enfermedad que no conoce, o bueno, el miedo es una reacción a lo desconocido, justamente. Cuando uno tiene miedo, ya sea una enfermedad o algo que no conoce, ¿por qué? Porque no tiene la información. Pero de pronto, si nos acercamos a eso, ya sea la enfermedad o algún suceso desconocido, o en este caso a lo paranormal o a tal misterio, cuando nos acercamos y tenemos más herramientas, creo que de la mejor manera, ¿no? Creo que se disipa el miedo. Creo que la idea es un poco tener respeto, por supuesto, pero no miedo. Porque No, no, no. el miedo frena y el miedo también predispone energéticamente. Claro, claro, por supuesto. Y también acelera la energía que puede haber allí, porque el miedo lo que crea es eso, Exacto. es una expansión, es una... ¿cómo se dice? Ahora no me sale la palabra. Pero al final es una expansión de energía, ¿no? El miedo está provocando allí dentro, pues eso, el que pueda haber una modificación a nivel energético dentro del lugar, ¿no? Y que incluso las mismas energías que están allí se alimenten de todo eso, ¿no? Un Es como abrazo a cuando... Gabriel que veo que está conectado. Ah, sí, Gaby, ¿qué tal? Gaby. Un abrazo Un grande, abrazo para compañero. todo el equipo, en realidad para todo. Espero que se encuentren Sí, sí, bien sí. todos. La verdad que sí tendrán historias para contar en todos estos años. Por ejemplo, nos han Sí, sí, preguntado sí, sí. cuál es el caso más complicado que han tenido o el más fuerte que hayan recordado. Bueno, el más fuerte que hemos tenido es el piso de las voces. Ese caso es un antes y después en el equipo. Las situaciones que se han Ujú. dado allí a través bueno, de un abuso de Ouija, por decir así, con Tremendo. desconocimiento, hace ya muchos años, y todo lo que se ha podido registrar allí, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos que más nos ha marcado a nosotros. Hemos vivido muchísimos, como te he dicho, hemos vivido situaciones de todo tipo, pero por la evidencia, el estar en una casa privada, el poder trabajar con la familia dentro de esa casa, el poder entenderles, ayudarles. Es un caso que nos ha marcado mucho. Este sí que ¿Qué es ha muy ocurrido importante, muy ahí? importante. Independientemente que sabemos que todo lo que está comentando Ángel está todo publicado en Mm, su página, por supuesto, de YouTube del grupo, pero ujú. ¿podrías decirnos más o menos de qué se trataba esto del piso de las voces? Sí, el piso de la voz es un piso que lo tenemos en nuestra localidad, que empezamos a trabajarlo en el 2022. Y bueno, a raíz de que estábamos haciendo nosotros cositas aquí en el pueblo también, en nuestra población, la chica que vive con su hijo allí, pues nos contactó, ¿no? Pero fíjate Ujú. que es curioso porque yo estuve viviendo 10 años antes en ese piso,
en el piso de encima de ese bloque y me tuve que ir de Tremendo. allí porque la historia empieza por ahí. La historia viene de que yo vivía con mi mujer allí y empezaron a Claro, pasar cosas. En el piso de encima empezaron a pasar cosas que ya empezaron a ser raras para mi mujer y conocidas para mí, ¿no? Y claro. empezaron a pasar cosas que tuvimos que dejar el lugar. Tú Fíjate dices lo curioso que, conocidas para ti porque se te habían manifestado antes. claro, porque eran situaciones que ya ibas identificando a nivel de una persona que se dedica a todo este tema, ¿no? A lo que es Bien, el perfecto, clarísimo. contacto con energías y todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando nos dimos cuenta de todo esto ya tuvimos que salir de allí. Estuvimos 6 meses en el piso de encima. Al cabo del tiempo, de los 9, 10 años aproximadamente, la chica que entra en el piso de debajo, que es donde pasa todo, nos contacta al equipo. Y el equipo pues se desplaza allí, ¿no? Yo con la sorpresa de ella es cuando yo le digo que si es en la dirección esta y me dijo, sí, sí, como lo sabes, digo, bueno, pues yo estuve allí Claro. en ese bloque y me fui sabiendo que pasaban cosas, ¿no? Pero luego viene todo a raíz de que en los años, pues serían los años 80, 80 y pico, si no me equivoco ya no recuerdo bien, pero sobre esa época las familias que estaban en ese piso eh, empezaron a hacer muchas sesiones continuas de Ouija. No, tremendo. Se reunían muy a menudo, lo cogieron ya como un vicio, por Un decir así, hábito. Sí, sí, con desconocimiento, sí, con desconocimiento es algo que te va enganchando, ¿no? tremendo. Y con un desconocimiento sobre el tema, pues empezaron a hacer mucha sesión. Fíjate que ya me empezaron, yo pude entrevistarme con esa persona eh, y me contaba que cuando ellos estaban allí, ya las últimas sesiones veían, llegaron a levitar cosas y todo, ¿no? Y que notaron incluso que alguna presencia masculina se quedó, algún tipo de energía masculina, notaban que se había quedado en el piso, ¿no? Ay, qué Curioso porque en la bien. habitación donde se hacían las sesiones Ouija, nosotros hemos podido registrar una cara en un espejo y nos decía, a mí me comentó esta mujer en aquel tiempo, que lo que había, ella tenía sensaciones en algunos momentos en esa habitación de ver caras. O sea, fíjate, ¿eh? Y luego pues sí Coincidía, que empezar, exacto, claro, coincidía la evidencia, por decirlo de alguna manera, con lo que era el relato. Es tremendo. claro, aquí Es es una que de aquí las la mejores verdad que confirmaciones que puede ocurrir. sí, la verdad que se han dado muchas cosas que han ido atando cabos y se han ido juntando las pruebas, por decir así, ¿no? Como te digo, en aquel momento pues empezaron a pasarles cosas ya a los hijos de estas familias que vivían en ese momento allí, que a día de hoy, bueno, ahora ya está la cosa más controlada, pero que hace un tiempo aquí atrás le pasaba a esta persona que está con su hijo en este piso, ¿no? O sea, han coincidido tantísimas cosas, pero claro, ha sido un caso de conversaciones en esa habitación, de ¿Mm? insultos a los investigadores, de interactuar con la familia de esa casa, incluso dejándoles encerradas en algunas habitaciones, en fin, cosas muy, muy, muy de película, pero lo más Exacto. impactante de todo esto, lo más impactante de todo esto es el poder trabajar con las personas de esa casa, poder escucharles, ayudarles, darles esa manera de entender lo que les está pasando, ¿no? Que no son gente que se están volviendo loca, ¿no? Por decir así, o sea, Exactamente, es... porque como bien decís tú, gran parte, por lo menos yo entiendo esto, de lo que nosotros hacemos, y allá sigue el perrito ladrando, lo van a sentir, es de mi casa. Bueno, gran parte de esto es una escucha también, una escucha atenta a la persona que está padeciendo el fenómeno paranormal, que de pronto no puede hablarlo con alguien, o si lo habla con Claro, alguien, corre el riesgo de que, bueno, le digan tú estás mal, y no siempre la persona necesita ayuda, a veces sí, psicológica o psiquiátrica. A veces realmente sí está padeciendo de eso, pero no encuentra a alguien que lo comprenda. Entonces, esto de nosotros escuchar, como filtrar un poco el caso, es genial porque ya en esa escucha estás ayudando. Y si ellos claro, participan en el proceso de una manera cuidada, digamos, pero ellos pueden participar en el proceso de investigación, no en todo, por sí, supuesto, pero en lo que a ellos les corresponda, eso yo creo que es genial. Lograrlo es genial. claro, Es genial sí, sí, porque es darle como una continuidad, es darle un seguimiento, ¿me entiendes? correcto. Además es una parte que para nosotros es muy importante, ¿no? Bueno, ahí comenta Gaby que todo esto se puede ver en YouTube, en el YouTube de Sin duda. Gimpass hay un vídeo que se llama El piso de las voces. Eso se puede ver Exactamente, allí, el piso de las todo voces. lo que Me- está comentando Ángel pueden seguir, obviamente no vamos a decir en qué, digamos, quedó el caso ni nada, porque bueno, esto está todo registrado y está editado y lo pueden seguir y lo pueden ver de esa manera. sí, ¿Algún sí, allí lo pueden ver. caso, algún caso que han tenido con ataque físico hacia ustedes?
hacia los integrantes. Esto nos pasó en Torres Albana, en el castillo este de aquí, de la torre del año 900 que está aquí cerca de nosotros, donde ahí hemos vivido cómo nos han tirado piedras Ese lugar es a donde estábamos imponente. nosotros. Es Ese imponente, lugar es es uno impresionante. de los lugares más reconocidos a nivel nacional, a nivel de Cataluña, y como te digo, siempre lo comento esto, lo comentamos así, porque es verdad, y aparte una noche, pues allí es que hemos oído andar, ahí grabamos unos seres con unos ojos blancos muy extraños, ahí hemos grabado una mano en una ventana, y como digo, hay una noche sí que es verdad que les pedimos que nos tiraran piedras y las piedras pegaban en la pared y caían a los pies. Por eso digo que al final todo esto que hacemos tiene un riesgo, es que tiene un riesgo. Entonces, si tienes la Sin facilidad duda. de poder pasar a este plano físico, tocar esa piedra y poder lanzarla, o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por eso digo que no todo lo que hacemos los investigadores, nadie tiene la verdad absoluta de todo esto. Es que Por nadie sabe supuesto. con qué interactúa. No sabemos si siempre son personas fallecidas o no, porque hay muchos planos abiertos de entidades, seres y energías en los lugares y no Claro, sabes con qué interactúas. Y claro. esto es así, o sea, hemos pasado. Luego, por ejemplo, te comentaba, yo recuerdo que un compañero, Chumi, por ejemplo, que es Jesús Santa María, que se fue con otra persona, que lo llevó a un pueblo también que visitamos nosotros mucho, y donde esa Es persona, sensitivo, ¿verdad? eh, Era sensitivo él. si Exacto. Jesús Santa María y Daniel Ramírez son las personas más sensitivas del equipo. Sí que es cierto que ellos dos son... A ver, por eso te he dicho que Gimpass, por decir así, tiene esta capacidad de grabación, de interactuar con depende qué energías, por la parte sensitiva que tienen los componentes. Es muy Perfecto. importante Es trabajo en equipo. de tener, claro, de tener esa sensibilidad para todo esto, ¿no? Y por eso quizá tenemos la suerte de haber grabado o registrado situaciones bastante importantes, ¿no? Pero Ujú. como te digo, el día que Jesús Santa María estuvo con otra persona en un pueblo que habitualmente vamos también, esa persona hubo un momento que dijo, le dijo a Jesús, me pica aquí en la espalda, le levantó la camiseta y tenía 3 arañazos en la parte de atrás de la espalda. Es O sea, quiero tremendo eso. decirte, claro, o sea, al fin y al cabo no conocemos qué hay ahí en ese otro lado. Parece que lo sabemos todo, pero no sabemos No, nada. Al no, final, no, no, sin duda que ellos, no. claro, Sin ellos duda que saben no. más de nosotros que nosotros de ellos, y hay que tener un respeto. Por eso yo siempre digo, cuidado con este tema. Este tema no es coger, ir a los sitios. No, hay que tener cuidado con todo lo que se hace y con todo donde te metes, porque aunque tú no lo veas, no quiere decir que no estén allí y ese tipo de energía está en estos lugares. Exacto, y un poco también lo que hablamos la otra vez de, digamos, cómo uno lo transmite esto. Obviamente no es lo mismo transmitirle a alguien que es otro investigador, que más o menos sabemos que hablamos de, tenemos ciertos consensos en algunos términos, en algunas situaciones, que hablarlo a alguien que no está en el asunto, que cómo lo puede tomar, cómo lo puede condicionar. Digo, es muy Claro. delicado esto que nosotros nos ocurre ahora que tenemos, por supuesto, saludos a Uruguay, muchísimas gracias. Bueno, saludos a los hermanos españoles, siempre un gusto, la verdad, tenerlos. Esto de tener la palabra, ¿no? La posibilidad de poder compartir lo que hacemos y con qué Claro, cuidado debemos hacerlo. Sobre claro, claro, todo, por claro. ejemplo, nos ha ocurrido cuando nos consultan, esta tarde, por ejemplo, nos ha llegado una consulta sobre un suicidio y esos son temas sumamente delicados. Es decir, nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos más a casos de familia, cuando realmente nos llaman por un tema de suicidio, además de en sí la situación ser delicada, la persona está en un estado, es muy, digamos, es muy doloroso, es muy reciente, muchas veces no está atravesado el duelo o lo están atravesando teniendo, por ejemplo, referencia de que nosotros podríamos llegar a ayudar, que como cierta confirmación te dan de que esa es la persona que está en la casa y no siempre es la persona que se quedó el suicida. Hay No, muchas hipótesis, por supuesto, de esto, pero digo, hay que tener cuidado con quien uno se está comunicando. claro, claro, y lo Son dices temas muy muy bien. delicados. Ahí entramos en la parte que ya conocemos, el tema de la Ouija, por ejemplo, en el contacto con Por una Ouija. supuesto, claro, claro, claro. Y luego que ya sabemos que, bueno, que sí, que el que la utiliza porque ya tiene una base o tiene un... Evidentemente yo ¿cómo decirte? No la apruebo de cara a personas de a pie, a personas de la calle, en el sentido, por ejemplo, que nosotros estamos un poco en contra de todo esto, pero en el sentido de que pueda manipularla, pues, adolescentes, entre otros. Y es un poco informar, ¿no? A este tipo de edades también, un poquito de que ya no es por Bueno, lo que pueda tener, sino porque a nivel emocional, psicológico,
sea, No es que sé si tiene has muchas visto cosas, ¿no? que existe un juego que es la Ouija para niños. Sí, 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 sí. Imagino que debe estar en España también. O sea, en realidad Está, es a la inversa. es, Ustedes es deberían decir, increíble. imagino que está en América también. Pero sí, es tremendo. Es Es increíble, sí, sí, tremendo. por eso te digo. Por eso te digo, nosotros sí que lo hemos pensado en algún momento de visitar algún tipo de colegio, o sea, asesoramiento sobre todo a los chavales más jóvenes que empiezan a tener una edad ya un poquito más de inquietud y tal, y ya sabes que cuando llegan a la edad de 12, 13 añitos ya están pensando en hacer ouijas, en hacer, entonces, ya no por lo que pueda pasar, sino a nivel emocional, ¿no? A nivel de lo que puede traer a nivel psicológico todo esto, ¿no? El Sin hecho de que duda, pueda porque salir ya, cualquier cosa y, exacto, claro, ya de por sí es una edad complicada, a los efectos de la formación de la personalidad. Bueno, ya sabemos que han ocurrido varios casos conocidos, no solamente en España, o sea, en España como también acá, de casos de suicidio por bullying, por ejemplo, por decirte de alguna manera. Entonces, o sea, es muy complicado, están muy susceptibles realmente porque se están formando, si bien uno no es psicólogo, pero bueno, es padre y bueno, ya ha leído y sabe que están en claro, una situación de vulnerabilidad tremenda, entonces esto es tremendo si no lo pueden manejar. No pueden manejar algunas claro. veces cosas que nosotros en su momento hemos pasado, pero bueno, hemos crecido, hemos tenido herramientas para afrontar determinadas situaciones. Imagínate un adolescente o un niño incluso, que recién están Claro, empezando a formar su personalidad y que bueno, que tengan una ouija o bueno, o vamos a ver, por ejemplo, todo el tiempo, películas de terror, historias de terror, y es como cierto morbo que se va expandiendo desde pequeños. No sé, es tremendo, me parece tremendo. Yo no lo, en particular no lo viví de esa manera. Quizá lo viví más como tú en el sentido de que, bueno, por curiosidad, por saber qué es esto, bueno, sí, leer, como que entrar a esto, pero ya de práctica, de querer todo el tiempo estar encerrado en eso, no. O sea, era un niño, tenía otras cosas, ¿no? Salía a jugar, hacía otras cosas. Es muy sí, sí, delicado, me correcto, refiero. correcto, Me parece correcto lo que correcto, decís correcto. tú de dar cierta orientación en estos temas, porque no existe. Sí, sí, no, no existe. Por eso lo hemos llegado a pensar en el tema, Claro. en el equipo, en ese sentido de poder asesorar un poquito, depende de la edad. Luego ya cada uno, pero es verdad que es como algo más que viene pasando hace mucho tiempo. Se sabe que se dan estas situaciones entre adolescentes y, ¿por qué no? Pues yo creo que al fin y al cabo, los que nos dedicamos a todo esto tenemos una parte también importante de poder dar un asesoramiento a la gente joven que tenga estas inquietudes y tan pronto y se metan en problemas a nivel psicológico, ¿no? Como puede ser el tema de la Ouija, ¿no? Es complicado. Entonces, bueno, O es sea una manera que, más de mostrar esta parte nuestra, ¿no? perfecto. ¿Han utilizado entonces, por ejemplo, o no la Ouija como instrumento de comunicación o de investigación? Nosotros la hemos utilizado en varias ocasiones, no por, y creo que esto es la mayoría de los equipos, que también compañeros, no lo utilizamos como para invocar, sino Perfecto. simplemente al modo de respuesta. Lo hemos Ujú. utilizado un par de veces, pero evidentemente, ya te digo, creo que ha sido dos, tres veces la que las hemos, o sea, la veces que lo hemos probado, ¿eh? No hemos tenido más. Eh, bueno, Gimpass quizá trabaja de otra manera distinta, pero bueno, al final hay que tener unos mínimos conocimientos, eso sí, para utilizarla. Por eso te digo que hay gente más especializada y menos. Pero sí, es más a nivel de respuesta, no a nivel de invocaciones ni. ¿Entiendes? Clarísimo. O sea, lo toman como un, digamos, más allá, por supuesto, de lo que tú decís, de que hay que tener como cierta formación en esto, lo toman más como una herramienta más de trabajo, por decir de alguna manera. Claro, 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 claro. Y Al qué final herramientas es algo más. utiliza? ¿Qué herramientas utiliza GIMPAF? O sea, ¿cuáles son los equipos que más tú podrías recomendar o que más resultados le han dado a ustedes y cuáles de pronto no, no tanto? Nosotros hemos probado de todo. Es verdad que ya en 12 años que lleva Gimpass, más todo lo de atrás, hemos probado de todo, pero Sí, me cosas simples, imagino. ¿eh? O sea, quiero decirte que al final tampoco hay una ABC escrita dentro de lo que es el mundo de la investigación, que no que todo el mundo tenga que probar lo mismo y no que haya un aparato concreto para lo mismo, ¿no? O Exacto, sea, pienso igual. sí que están conocidos los detectores de campo electromagnético, están conocidos detectores de presencia, detectores de temperatura, en fin, todo lo que creo que basamos todos un poco la experimentación en lo mismo, ¿no? Buenos micros, buenas grabadoras, buenos, al final vamos todos al mismo.
Pero fíjate, nosotros, por ejemplo, sí que hemos tenido la suerte de grabar porque tenemos grabaciones bastante importantes con seres que hemos registrado en algunos sitios, donde incluso interactúan porque nos ven y cuando los vamos a grabar se esconden, ¿no? O sea, pero todo ha sido a través de un teléfono móvil, o sea, quiero decirte que no hemos necesitado grandes cámaras, ni grandes micros, ni grandes, o sea, quiero decirte que cuando el fenómeno se da, Tal cual, y es así. como yo digo, sí, como yo digo, al final es un poco pues la parte importante, como vuelvo a recalcarlo siempre, Ajá. la parte de alguien sensitivo o persona sensitiva dentro de un equipo, Sin que duda. tenga la facilidad de poder crear todo esto, ¿no? Los equipos están para registrar, no hay que darle más importancia en el sentido de que puedan crearte una situación, sino ellos están ahí para registrar simplemente, pero los que tenemos que canalizar y mover la energía en el lugar somos los investigadores, ¿no? Y por eso Perfecto. hay, Pero por eso, sí, sí. claro, por eso hay investigadores que igual, que también los he conocido, que van con una furgoneta llena de aparatos y no graban nunca nada, como hay investigadores que igual van con un teléfono y una grabadora y sacan cosas. ¿Por qué? Porque Es que es tienen esa así, e capacidad. incluso muchas veces interactúan, o ha ocurrido, o nos ha ocurrido, bueno, en realidad estoy hablando de nuestra experiencia porque es de lo que podemos hablar, ¿no? Que nos ha ocurrido que algunas veces se manifiestan cuando no tenemos los equipos encendidos y uno dice, Claro, ay, no lo pude claro, registrar, porque de pronto no empecé, claro, era como tanta la energía que había en ese lugar que claro. uno, nosotros tenemos por lo menos cierto protocolo, ¿no? Imagino que ustedes lo deben tener también. Tenemos un protocolo, entonces cuando llegamos no es que llegamos a un lugar y enseguida armamos todo. Estamos de pronto, bueno, Sí, unos sí, sí, minutos sí. viendo, bueno, vamos a empezar por acá, vamos a hacer esto, y de pronto ahí ya se da la interacción y no tenemos nada, Ujú. nada encendido. Y de pronto tenés las cosas a Claro, disposición de las energías y no pasa nada. claro, O por lo claro. menos Sí, por sí, un buen que rato no pasa nada. A nivel de registro. Entonces digo, es así, o sea, es como decís tú, se da cuando se tiene que dar. Punto, es así, claro, o sea, claro, se da cuando se tiene que por dar. eso, claro, por eso te digo que al final, yo siempre digo lo mismo, que somos los cazadores cazados en este tema, porque realmente nosotros lo único que puedes hacer es como, ya te lo dije, creo que lo único que puedes hacer es como cuando vas a pescar, ¿no? Tiras la caña, dejas un buen cebo en el sentido del equipo cuando está allí y provoca que haya ese contacto, esa confianza hacia el fenómeno que pueda estar allí en ese lugar y esperar. No hay otra historia dentro de la investigación paranormal. Hay que esperar que el fenómeno se dé y lo único que hay que crear la situación para que el fenómeno se dé. Pero para eso se necesita esa sensibilidad, esa confianza. Si hablamos en algún momento de personas fallecidas que ya no están, que hayan podido ser personas en su momento cuando le guardaba respeto, igualmente hay que guardárselo después. O sea, quiero decirte, Sin duda. hay que darle esa confianza a la energía, ¿no? Pero por eso te digo que por mucho equipo, al final el fenómeno se da cuando quiere. Y como tú dices, y nosotros, y Gaby está ahí, te lo puedo decir, o Marimar, que está por aquí también, Sí, sí, ya vi y que estaba Cristian, está. interviniendo, dice que también Claro, les pasa. Sí, claro, ella no hay otra historia, hay que esperar que se dé el fenómeno y muchas veces cuando estás recogiendo que ya apagas la cámara es cuando empieza a darse porque te están viendo y dicen, ahora sabes qué pasa, que te voy a dar yo la señal cuando yo quiera. Y una vez más te vas a casa con las manos en los bolsillos y diciendo, macho, aquí estamos para lo que quieran. claro, claro, en el sentido como que mandan más o tienen la ventaja sobre nosotros, de todo, ¿no? De cuándo Claro, aparecer, de cuándo totalmente, interactuar. totalmente, totalmente. Una cosa, Ángel, que nos han consultado que me parece interesante, o sea, no quiero entrar en temas, por supuesto, de religión. Nosotros en particular tenemos que conocer, sí, de religiones, porque bueno, esto, el mundo energético, como bien lo Sí, dijimos hoy más temprano, es muy amplio, es bastante sí, amplio, entonces no solamente, digamos, se manifiesta sin más el fenómeno muchas veces, sino que a veces el fenómeno se manifiesta ligado a alguna religión o algún ritual, como sí. hablábamos, etcétera, etcétera. La pregunta es, digamos, hay algunos investigadores que yo he visto a los cuales no se les manifiesta el fenómeno, pero son más escépticos. Y sin embargo, algunos otros investigadores que, por supuesto, al ser investigador tenemos que sacar todo lo que es la parte subjetiva, ¿no? De religión, de creencias propias, en fin. Pero a algunos se le manifiestan más, porque no son tan escépticos, tienen más apertura a lo paranormal. ¿Cómo ves esto tú? Que a algunos se le manifiesta y a algunos no. Pero mirá que hay investigadores que no, casi nunca. Claro, ahí lo que te Manejan un explicaba nivel antes, de pero escepticismo tremendo.
y casi nunca se les manifiesta el fenómeno. Tienen todos los aparatos, todos los Bueno, equipos, no tienen de pronto tanto la sí. sensibilidad, pero tienen todo lo otro y no se les manifiesta. No, 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 es lo que te he comentado. Al final es un poco también la ansiedad de cada uno también, ¿no? La ansiedad que tú tienes por ese contacto con, o que quieras registrar algo. Tú sabes que cuando, por ejemplo, nosotros vamos a los lugares, se vuelve más escurridizo de cara a un equipo de investigación. El fenómeno se vuelve más escurridizo de cara a un equipo de investigación que a cualquier persona de a pie, porque es así. O sea, aquí no entra la religión, sino simplemente entra un poco, que ahí puede haber investigadores que van con todos los equipos que tú me dices, que es lo que hemos hablado antes, pero luego tienen una parte baja a nivel sensitivo, a nivel energético, a nivel emocional, no crean ese contacto, es que no hay otra explicación. O sea, tú puedes creer más o menos, evidentemente, y a lo mejor si vas tan cerrado de mente, macho, me dirá, pero yo creo que cuanto más cerrado de mente, hay un momento que en alguna situación te puede llevar una sorpresa, porque al final ellos saben cómo dejarte la marca, ¿no? Pero yo creo que cuando un investigador no capta nada, es un poco la parte de él. No se trata de creer o no Eso, creer en que haya, no se trata de exacto. creer o no creer, sino se ¿Decís de trata en, cuánto involucre su energía en esto? claro, por Digamos, supuesto. ahí está. Porque nos ha Yo ocurrido de desde mi pronto punto, que en un lugar claro, yo desde mi donde punto de hay vista, manifestación, donde han ido dos grupos, por ejemplo, de investigación, y hay manifestaciones, otros, algún otro colega ha ido y no registra nada. O incluso, que es más complicado eso, que ujú, imagino que a ustedes les debe haber ocurrido, y por supuesto, uno tiene que respetar todas las creencias y los fundamentos, en fin, sí, por de supuesto, por supuesto. que lo que para ti es una evidencia, y para tu grupo de investigación es una evidencia, de pronto lo compartes con otro investigador y te dice, ah, no, yo ahí no escucho nada, no veo nada. Eso yo creo Uy, es que que es muy relativo. es, Sí, es sí, sí. tremendo. Que nos ocurra eso es Sí, tremendo. sí, sí, pero bueno, ahí entra un poco en lo que también comentamos en su momento. Ahí un poco el trabajo a nivel, por ejemplo, si hablamos de psicofonías, ¿no? Cada uno Por tiene una ejemplo, parte de trabajo, por ejemplo, de oído, de estar más agudizado o menos. Es que el tema psicofónico es complicado porque el tema psicofónico tiene que ser algo muy evidente, muy claro para que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Sabes exacto. qué pasa? Que cuando algo es tan evidente, también cuesta de creer. Cuando no es evidente, también cuesta Eso. de creer. Lo que ¿Entiendes? O sea, ocurre pasa es como complicado. con las apariciones. Si uno, por Sí, ejemplo, estos días nos llegó, porque nos llega, imagino que de pronto ustedes también, bueno, hay mucha inteligencia artificial, ahora es tremendo, y nos llega sí. una imagen de un señor que se había tomado una fotografía y le aparece una presencia atrás, ¿no? Pero era una presencia tan nítida que uno dice, esto ya, no, esto no, Ya. ¿está? Porque es muy nítida. Es muy Bueno, curioso, es muy al curioso, final, sí. por supuesto, que la persona que falseó esto, porque realmente era, si bien no era un montaje, era una alteración realizada por inteligencia artificial, bueno, Claro, claro. en fin, bueno, Es un problema, Ángela, es un problema. Esto de la es inteligencia tremendo, artificial a nivel de investigación es complicado porque hoy en día muy tiene la complicado. capacidad de poder engañar a mucha gente Exacto. y ya hacer que el misterio serio ya no se distinga de uno del otro. ¿Entiendes? Y Porque no si te solo fijas eso, aquí hay sino mucho... que, digamos, lleva también parte de tu energía en solucionar que, a ver, es complicado que uno de pronto No, no, es tiene muy complicado. 11 casos de edición, esto y lo otro, y realmente, o sea, igual atendemos todo, ¿no? Pero te llega una imagen así que decís, bueno, a ver, ya hasta diría que apelamos al Sí, sentido común, esto está claro. falseando totalmente, esto no es real. Pero es un poco lo que decías tú Sí. a veces, en el caso de las psicofonías, a veces es tan evidente que parece o podrían llegar a pensar que no es cierto porque es muy claro lo que está diciendo. Y realmente a veces Claro, hablan de esa manera exactamente. tan clara. No siempre, Exactamente. Bueno, pero algunas veces sí nosotros tenemos ocurre. el... Sí, nosotros tenemos el caso del piso de las voces donde tienes conversaciones de 2, 3 minutos y las tienes Exacto. ahí. Evidentemente, la gente ha dicho, ¿cómo es posible? Pues nosotros somos los primeros que nos hemos vuelto locos con este tipo de resultados. O sea, es algo sorprendente. Pero dentro de Ajá. todo esto, como es lo que te comento, como a nivel hoy en día se hace tanto por redes sociales y hay Ay, es tanto equipo demasiado. o tanto investigador
que No no sé. sabe de lo que está haciendo, pero como hay gente que tampoco entiende, hoy se junta todo, ¿no? Entonces, claro, tú ves equipos por ahí grabando, que están haciéndote un directo aquí, que van con todos los aparatos encendidos cuando sabes que estás enfocándole con un aparato que Pero está soltando totalmente unas de ondas, es un acuerdo. teléfono, y se les están encendiendo todas las luces y la gente que lo está viendo está diciendo, ostras, se está activándose todas las luces. Claro, tú sabes que un teléfono da unas ondas cuando está en un Sin contacto duda. directo de una conexión y todos los equipos que son detectores No de te campo van a electromagnético se disparar. encienden, ¿no? Exactamente, se te van a Claro, disparar ¿qué todos. pasa? Claro, ¿qué pasa? Llega un momento que esto ya se ha convertido en qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Ah, es Entonces, tremendo. claro, Es un aquí gran hoy en problema. día cuesta más diferenciarlo, ¿no? Es un gran tema Claro, es con un el que, problema. mira, de hecho, Claro, es un problema muy gordo. es bastante, sí. Hace unos cuantos días, nos envió un mensaje otro investigador argentino y nos comentaba de un video bastante conocido que hay a nivel, creo que de investigadores argentinos, ¿eh? Alguien que estaba muy bien conceptuado. Por ejemplo, un grupo X, no importa, que estaba muy bien Ujú. conceptuado, que bueno, que muchos seguidores, que qué tremendo lo que publican, que esto, que lo otro, y bueno, había Sí, claro. descubierto este muchacho que en una de las investigaciones que realizaban en vivo, porque esa es otra cosa. Uno puede hacer un vivo acerca de, bueno, estoy en tal lugar, voy a hacer una investigación en tal lugar. Ahora, como decís tú, es hacer el vivo en la investigación con los equipos, eso no. Eso no, obviamente que Claro, no. Y lo que nos decía este muchacho claro. es, me di cuenta, viendo detenidamente en una investigación en vivo que habían filmado, que habían movido una puerta, es tremendo, o sea, estamos hablando que habían movido una puerta con un hilo, que el hilo se notaba, el hilo o la cuerda, por decirlo de alguna Claro, manera. claro. Entonces, entonces es tremendo, y no puedo, y si no puedo decir nada, y no podés decir nada, porque, ¿qué pasa? Es un poco lo que hablamos siempre, hay un tema de ética también dentro de la investigación, que bueno, seguimos una línea y queremos llegar un poco Sí, más a la pero verdad, y tenemos que ser sí, muy sensatos en decir, esto es, o es un indicio de que esto es, pero esto no es. También hay falsos no, positivos. Ángela, pero claro que sí, aparte, pero dentro de hoy en día, con tema de las redes sociales, yo siempre digo Tremendo. que cada uno puede hacer lo que quiera mientras sea de verdad y mientras sea serio. Pero ya hay gente que nada más se dedica a hacer live, simplemente en investigaciones que saben que se les van a encender todos los aparatos, que saben, y nos han dicho a nosotros también de gente que han estado grabando en otros sitios donde un grupo que iban con ellos les tiraban piedras para llamar la atención, en fin. Sabemos muchas cosas. Hoy en día te lo sabes todo, pero el problema está que hay mucha red social y Estoy mucha, de mucha acuerdo aquí, gente que, sí, sí. claro, y es lo que pasa. Entonces que llega un momento que el trabajo serio, pues te tienes que apartar de todo este tema porque que es ya la gente que no sabe o no tiene, evidentemente uno está viendo estas cosas y si tú le tiras de un hilo y se cierra la puerta, la gente alucina, ¿no? Pero es que Claro, no claro. siempre pasan cosas, no en todas las investigaciones se abren puertas, ni se caen Y armarios, ni... No es así, importante, no es así. importante, Ángel, que acá tuvimos dos intervenciones que estuvieron muy buenas, que una es la de Brújula del Tiempo, acá le mando un abrazo, que lo que decía Un es, abrazo, Cristian y muchas, Marimar. muchas veces no pasa nada en la investigación, o sea, y Muchas después veces. pasa de todo cuando está, digamos, el programa, digamos, editado y subido. Ahí hay Acabado. una parte, Sí, entiendo perfecto, pero también como decimos eso, decimos que muchas veces en edición aparecen cosas que en correcto. el momento no lo pudiste ver o Correcto, escuchar, correcto, o en correcto. fin. Como por Correcto. ejemplo en una Nosotros por... investigación de esta que te decía, perdón Sí, Ángel, de Pertile, que en un sí. momento, en etapa de edición, una voz clara de mujer, eso está subido en nuestras redes, en una voz clara de mujer me dice Ángel a la puerta. Y yo eso en el momento no lo Sí, escuché. Si yo hubiera escuchado, que a veces a mí me ocurre eso, ay, qué lástima que no escuché en ese momento, porque si en ese momento hubiera escuchado, era por barrido de frecuencia en realidad, bueno, estábamos con una PCB7, bueno, si llego a escuchar en ese momento clarito Ángel a la puerta, de pronto miraba a la puerta a ver si aparecía algo, o bueno, ¿entiendes? Es como, es tremendo. sí, Y así como, sí. como ocurrió eso, también está lo que dice, bueno, que dijo Marimar también, en el sentido de, es como que a la gente, es cruel lo que voy a decir, ¿eh? A algunas personas les gusta que le mientan. Es como más O le fácil. gusta verlo fácil, o le gusta verlo O le fácil, no lo gusta sé. ver.
lo fácil. Es como ese Por eso, morbo por de eso yo, ver. claro, claro, es que una investigación paranormal o una experimentación paranormal muchas veces es aburrida, yo lo entiendo, puede ser aburrida para la gente, porque evidentemente es lo que te digo, tú llegas al lugar, experimentas, haces pruebas y tienes que esperar simplemente. Otra cosa es cuando tú vas, que tienes un live y tienes un canal que dice llamarse canal de grupo de investigación, que vas a los sitios, no conoces ni de lo que estás hablando del sitio porque no tienes ni la mitad de información del lugar, estás mintiendo, estás aportando cosas de que si es maldito, de que si no sé qué, cuando no tienes ni idea de lo que está pasando allí, luego encima tiras con un hilo de la puerta, claro, la gente pues dice que estoy viendo películas de cine, estoy aquí, Ah, no, pasan no, cosas terrible. en cada Sí, pero efectos momento, entonces especiales claro, malos. Efectos especiales claro, malos porque se nota que sí, están mirando. pero Es claro, muy... yo digo, pues, y yo digo, bueno, si está bien, si al final cada uno puede hacer lo que le dé la gana, macho, pero no, al final lo que no podemos hacer es que con el tema este rompamos todo desde dentro, o sea, desde De dentro no se puede acuerdo, fastidiar lo que es, de acuerdo. ¿entiendes? Entonces, Lo claro, que todo este ocurre tipo de grupos que, digamos, buscamos, tenemos objetivos diferentes, Ángel. Yo lo veo de esa manera. Es por ahí, o bueno, sea, tenemos, claro, obviamente claro, que tenemos objetivos diferentes y como claro, dice Brújula del Tiempo, dice, bueno, si alguien es serio se le nota. Porque, por ejemplo, claro. hay mucho material circulando acerca, últimamente te diré, quizás lo has visto también en las redes, ¿no? De, qué horror, qué raro, hay energías en mi casa porque un globo de helio, circula por la Sí. casa. A ver, yo los invito a todos, sobre todo los que tenemos hijos, a que compren, o a los que no tienen también, un globo de helio y lo dejen en una habitación a ver si no les recorre la casa. O sea, Claro, claro. porque es tremendo lo que voy a decir, pero es muchas veces, ¿no? Por supuesto, es diferente que yo solicite que se mueva y que vaya a tal habitación y que haga lo que yo... Eso es diferente. Pero, por ejemplo, en general hay una reacción que va a tener que es moverse. En un momento los globos Claro, de helio se mueven, se trasladan y no se mueven. significa que alguien lo está tomando necesariamente. Y es como No, no, que cierto. es poco serio esto de que, bueno, me divierte, es muy, muy lindo esto, me divierte, es más tipo show, y bueno, ¿y dónde queda la gente seria que realmente muchos de ellos ni siquiera tienen canal? Porque estamos Claro. nosotros también en contacto, además de con ustedes y con otros investigadores serios, con personas que de pronto hacen sus experimentos, nos comparten por privado, tenemos un lindo intercambio, e incluso como Ujú. que nos miramos entre nosotros de qué manera trabajamos, cómo podemos hacerlo mejor, etcétera, y de pronto ni canal Ujú. tienen o tienen canal, pero han subido muy poquitas cosas porque las investigaciones muchas veces realmente llevan mucho tiempo. Claro que lleva mucho tiempo, por supuesto. Como Lleva dices tú, de muchísimo tiempo, pronto, ya te el piso digo. de las voces, desde el año 2022 que comentás, En enero del 22 empezamos con el piso de enero las del voces. Enero 22, del 22. Y exactamente. hasta hace, fíjate, y hasta hace, pues creo que fue febrero o marzo, creo que fue la última vez que estuvimos en el piso. La cosa sí que ha descendido muchísimo ya, la cosa ha aflojado muchísimo desde que hemos estado yendo. Y a día de hoy está todo tranquilo y ya no nos han vuelto a contactar. Sí que estamos en contacto con la chica y tal, pero no nos han vuelto a contactar. Pero quiero decirte que fíjate el tiempo que llevamos nosotros con ese tema. O sea, Torres Albana, por ejemplo, para haber grabado lo que tenemos grabado, de esa mano en la ventana y otras cosas, o sea, nos hemos tirado Bueno, muchísimas noches yendo a un mismo lugar. O sea, quiero claro. decirte, esto no es llegar aquí y una noche, venga, y aquí se mueve todo, las puertas y todo eso es mentira, todo, es todo mentira. No, no, es que Sí eso que no hay, ocurre. puede haber, que hay fenómenos, evidentemente se dan fenómenos, se dan situaciones igual Sí, que sin duran 10 duda. segundos y no se da más, o como puede ser que a lo mejor tú te traes luego más tarde, a la hora que revisas porque yo, por ejemplo, la mano y todo eso, yo la vi en el lugar, la vi después. Quiero decirte, hay cosas que se dan, pero se dan Claro, después, o sea, quiere decir que en el momento igual no eres consciente de lo que está pasando, pero no, exactamente. no es tan fácil, no es tan fácil. Yo llevo, pues, ¿cómo decirte?, 20 años con el tema este. Yo no he visto abrirse puertas cada dos por tres, ni he visto, o sea, vamos a ver, no puede ser. No O sea, es que algo aquí, significa, o sea, no significa que no ocurra. No significa que no claro, ocurra. claro, claro, De todas pero maneras, no, por claro, supuesto, uno claro, puede hablar de sus vivencias personales. Creo que te comenté, bueno, cuando tuve una semana en casa a un niño llamado Luis, bueno, Luis sí, pasaba sí, sí, sí. corriendo por los corredores y Luis abrió una puerta una sola vez. Es decir, yo Claro, claro, estaba se mirando puede, una se puede película, dar. se abre la puerta del dormitorio,
no voy a decir la abrió él, se abre la puerta del dormitorio y ve una sombrita corriendo, me fijé, mi hija estaba dormida perfectamente, o sea, ella no era, descartamos, estábamos, o sea, estábamos solas, no había nada, está, sería Luis, no lo sé, o sea, no significa que no pase, obviamente no lo estaba No, no, claro, registrando, como claro, si claro, hicimos evidentemente. en ese momento no, porque uno estaba haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque uno tiene vida y porque está bueno cortar también cuando hay que cortar, ¿no? Es decir, yo no puedo estar todo el tiempo que las energías quieran contactarse a disposición de ellas porque ahí se complica. Claro, Tiene que claro, haber evidentemente, un sí, momento, eso. exacto, tiene que haber un momento en el que, bueno, esto ya está. O sea, yo te puedo ayudar o puedo intentar comunicarme ahora, en este momento, pero ya, ahora no, esta es mi vida, ya está, yo sigo con mi vida, ¿no? Y también rescato un Claro, poquito un comentario que hizo Marimar también, en el sentido que lo que no acepta o no tolera o no acepta es fundamental eso, y creo que estamos todos de acuerdo, la falta de respeto con las propias energías, con esas propias almas. claro, esa es otra, que no hace falta llegar a los lugares, no, no, o sea, tú vas a un sitio y allí tienes que ir con toda la tranquilidad, con todo el respeto, o sea, entras a un lugar vacío o entras en una casa particular, da igual, o sea, al final ahí están esas energías hay que tener un respeto por todo lo que pudo haber allí o lo que hay o en fin. Por eso te Sin digo duda. que el tema es más complejo de lo que parece, no es llegar a los sitios y venga y no, no, hay que tener unos mínimos, por eso te digo también que hay gente que quizás no capta tantas situaciones porque no se abren a todo esto en el sentido de a nivel emocional, sensitivo, o sea, esa situación de conectar con lo que pueda haber allí, en fin, son muchas cosas, ¿no? Lo que se da. Pero sí, sí, que al final, fíjate, nosotros las situaciones que hemos llegado a vivir, y creo que te lo conté, por ejemplo, situaciones físicas hemos llegado a vivir, pero claro, cuesta mucho registrarlas, pero situaciones como el que nos toquen un trimbe inalámbrico, como que nos toquen un hilo con cascabeles, o sea, Exactamente. hemos vivido situaciones que claro que se dan, pero se dan en algunos casos, ¿no? Cada vez que hagas un live, un directo, se va a dar un fenómeno de tal magnitud en ese sentido. Es que yo no lo veo así en ese sentido. O sea, cuesta, que los fenómenos son muy efímeros, son muy rápidos, son situaciones muy... Y no Totalmente de es tan acuerdo. fácil estar ahí a punto, estar con la cámara esperando que se dé el fenómeno justamente. Es complicado ahí. Nos han también consultado, cosa que voy a poner en un aprieto, Ángel, porque bueno, en realidad porque hemos visto a otros colegas, pero bueno, eh, ¿qué piensas tú o qué piensa el equipo o tú acerca de los muñecos o los objetos, pero particularmente muñecos poseídos, en fin, Los muñecos poseídos, bueno, pero a nivel de experimentación, ¿te refieres? ¿O los muñecos que pueda haber que a puedan nivel haber en una de... casa, también a los Ah, efectos de sí, sí, por experimentación, supuesto. pero sobre Bueno, todo a ver, efectos nosotros sí que es verdad. inicial. El muñeco está poseído y bueno, y está. Como no sé qué piensan Bueno, hacer u objetos. a ver, yo digo que sí que evidentemente hay objetos que pueden tener la energía de alguien, la energía que pudo tener esa persona o lo que pudo, no sé cómo decirte. Nosotros es verdad que yo siempre digo también el tema de casas de anticuarios o hay que tener cuidado con los artículos que podían haber sido de otro tipo de personas, de otras energías. Sí que es bastante... Yo no aconsejo tampoco el hecho de que se puedan traer cosas antiguas de nadie a casa de uno, por la Perfecto. energía que pueda tener, la impregnación que pueda tener ese artículo, ¿no? Eh, muñecos malditos, a ver, hablamos de energía, ¿no? Y al final también conocemos los casos de este tipo de entidades que se pueden apoderar de un tipo de artículo. O sea, es que también se Ujú. puede dar, ¿no? Evidentemente, nosotros no hemos tenido esta situación nunca. Bien, ustedes no han Con tenido esa situación. Claro, no hemos vivido la situación de tener un objeto que digan estar endemoniado o poseído, por decir así, ¿no? No lo hemos tenido. Pero sí, ¿por qué no? Evidentemente, como yo digo, hay artículos que tienen la impregnación de un lugar o la impregnación de alguien a nivel energético y pueda tener algún tipo de dificultad a la hora que tú te lo traigas a tu casa y te cambie toda la energía de tu casa. Te pueda traer una mala Sin energía duda, o sin duda. distinta, ¿no? Pero ya a nivel de muñecos que puedan tener un tipo de posesión, yo pienso que evidentemente ya sabes que cuando hablamos de demonios o son energías que no tienen ni lugar o sea, están ahí
y pueden apoderarse de cualquier tipo. Evidentemente se dice que de un cuerpo físico de una persona no pueden apoderarse si tú no le das un permiso, ¿no? Pero de un objeto no lo sé. No nos hemos dado con el caso y no te puedo tampoco decir sobre esto, ¿no? Está muy bien. ¿Han participado o han conocido, por ejemplo, algún caso de posesión en personas? Posesión hemos tenido la de nuestro compañero Dani, que no le llamamos posesión, pero sí una canalización bastante intensa que pudo llegar casi a una posesión en el pueblo de la Dama de Blanco. No sé si habéis visto estas imágenes cuando Dani está en un pueblo con nosotros y una vez que yo ya, que estamos todo el equipo detrás de él, porque él cambia totalmente físicamente, su apariencia cambia y nos Tremendo. miraba con recelo y nos empieza a mirar con un recelo, con una situación extraña, ¿no? Que incluso tememos porque aparte, es que claro, no es lo mismo ver el vídeo en YouTube que cuando estás en el Estaré, lugar con él, ¿no? claro, sin duda. Entonces, claro, cuando estamos allí con él, a mí me ha pasado que 2 o 3 veces he tenido que interactuar después de una situación que ha vivido, de tener que ponerle manos en el pecho, intentar sacar esa energía bloqueada ya que en un momento le queda, hasta que rompe a llorar ahí y saca todo, ¿no? O sea, ha vivido situaciones, pero que hay una especialmente que nos pasó en el piso, en el pueblo de la Dama de Blanco, que es cuando yo ya le digo, Dani, tienes que volver, Dani, tienes que volver, y de pronto sale un aspa como un abanico de su espalda que viene hacia donde yo estoy, cuando va a venir hacia donde yo estoy suena ¡pa! Como una energía que pega y entonces vuelve en sí. O sea, es tremendo, ese es tremendo. Eso lo puedes ver aquí en el mismo canal de TikTok que está puesto también, Qué ese fuerte, qué momento, y en fuerte. Sí, YouTube, sí. y en YouTube también. Ya te lo pasaré, Ángela, para que lo veáis, Sí, 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 pero porque es es muy fuerte algo, lo que estás contando, es algo, claro. no, no, pues cuando lo veas vas a decir, esto es espectacular, porque yo no lo he Claro. visto nunca, ¿eh? O sea, un aspa de energía que sale detrás de su cuerpo y en ese momento vuelve en sí. O sea, es tremendo, ¿eh? Por eso te digo Es, que hemos vivido situaciones bastante es importantes. interesante, Y, Ángel. Es interesante lo que vos decís de, fue como una canalización muy fuerte, porque en realidad, teóricamente, la posesión sería sin permiso. Pero claro, esto, claro, exacto. es decir, involuntario, o sea, realmente, bueno, sin permiso. Pero esto que decís tú también puede pasar y de hecho pasa que a veces la energía es tan fuerte que te afecta de tal manera que es como ese cambio que tú comentabas en el compañero y que en realidad no sabes qué puede pasar. Porque tú No, tenés no, no, esas no, no. herramientas, como decías tú, que le pusiste las manos para desbloquear tal cosa, bueno, porque manejás energía, pero en alguien que de pronto no maneje, por eso me parece importantísimo poder cuidarse también como equipo, en alguien que no maneje la energía, no saben qué puede pasar, qué No, no, reacción no, puede tener es la persona, si se puede exactamente, lastimar, si los puede lastimar a ustedes, aunque no esté muy exactamente. consciente de lo que está haciendo, ¿no? Es tremendo. Correcto, correcto. Además vivimos esa situación y bueno, Gaby está aquí. Ya te digo, podéis verlo en YouTube. O sea, quiero decir, la situación esa, porque ya nos ha pasado en varios momentos, ¿no? Pero Ujú. hubo otro sitio donde estuvimos en un convento de monjas antiguo también, Qué donde llegó a interesante. canalizar, Ujú. sí, llegó a canalizar incluso una persona mayor, un anciano, sentado en una silla, cambió fisonomía, su cara se puso pálida, se puso como más chupada, la cara se le chupó, se llegaba a hundir hacia adentro, sentado en la silla. eh, Son situaciones que, como digo, verlas en vídeo no tiene nada que ver No tiene el nada que ver. poder estar delante, ¿no? Bueno, entre todos tuvimos que sacarlo. Fíjate que hay un momento que estamos, cuando nos sacamos de la silla, que nos vamos al avance de las escaleras para bajar de la casa y estamos colocando los equipos y tal, y nos dice, ¿qué hacéis? ¿No? Mirándonos, nos dice, ¿qué hacéis? Como si no fuera él, ¿no? Entonces, claro, lo tenemos que sacar de la casa. Fíjate que cuando ya lo vamos a sacar de la puerta, una voz dice Dani, antes de que se lo sacáramos, y lo sacamos de la casa y él se sienta afuera, claro, tardó más de media hora en volver en sí. O sea, es Claro, sorprendente tremendo, porque aparte tremendo. luego yo tuve, ya te digo, tuve que salir un rato con él allí hasta que rompe a llorar un poco, saca toda su emoción y tuve que, pues eso, estar un poco con él, incluso ponerle un poco la mano en el pecho, intentar que sacara Como toda esa dice emoción Gaby, que no se no, podía mover, sí, sí, tal cual. no, Sí, no, no, sí. no, no se podía mover. Pero luego está este otro momento, como digo, que es en el de la Dama de Blanco, que él empieza a notar, está andando porque él hace un recorrido por el lugar y empieza a notar esas sensaciones que como que va canalizando, ¿no? Y llega un momento que yo recuerdo que Gaby me llama y dice, Ángel, Dani y tal, ¿no? Y yo veo que Dani ya era otra persona. Si fijáis en el vídeo, incluso hay un momento que parpadea un ojo antes que el otro, incluso, y está caminando, se pone las manos detrás, se encorva
y ya empieza a mirarnos con recelo, ¿no? A mirarnos de lado, a mirarnos con recelo, ¿no? Y le decíamos, Dani, ¿quién eres? Yo le decía, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Tal, ¿sabes? O sea, no nos decía nada, pero nos miraba distinto, ¿no? Y claro, llega un momento que yo ya le digo, Dani, tienes que volver, Dani, tienes que volver, que teníamos miedo porque incluso ponte más para aquí que te vas a caer, o sea, y Claro, despegado de claro. él porque daba la sensación de que podía agredirnos en algún momento a los que estábamos allí, o sea, y fue cuando ya le digo, Dani, tienes que volver, quiero que Dani vuelva tal, y fue cuando sale eso de la espalda de él y en el momento, entonces reacciona, ¿no? O sea, es sorprendente, ¿eh? Ahora, en Es que ese por eso te lugar digo que... que Sí, sí, cuéntame, sí, cuéntame. dime. No, No, que decía eso, que verlo en el sí, sitio no tiene, o sea, no no tiene tiene nada nada que que ver ver. con verlo en YouTube, ¿eh? Exactamente, no, no, es tal cual. Ahora, esa energía que sale en ese lugar, por ejemplo, que salió de su cuerpo, porque es una, la verdad que es Sí, bastante gráfico lo que mencionás, es así, que sale de su cuerpo, luego, digamos, se va o se queda en el lugar. O sea que cuando ustedes van a investigar, por ejemplo, ¿hay ayuda en el sentido que si las energías solicitan ayudas a elevarse? O, bueno, esta energía es del lugar, nosotros somos de alguna manera los intrusos, bueno, esta energía tiene que quedar en el lugar. ¿Cómo manejan esa parte, digamos? sí. Nosotros lo que hacemos en este sentido, sí que es verdad que en muchos lugares sí que hemos colocado algún tipo de vela, pues para que de alguna manera pues ayudarlos a llegar a la Sí. luz, ¿no? Pero sí que es verdad que como por ejemplo cuando hemos estado en el piso de las voces o en otros pisos, nosotros nos hemos basado simplemente en confirmar la actividad, en el sentido de que como grupo nosotros llegamos hasta poder confirmar una actividad en este lugar y luego sí que ya hablamos con las personas del sitio para poder tomar una decisión, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Limpiamos aquí? ¿No limpiamos? ¿Cómo lo veis esto? ¿Cómo no lo veis? Pero ya nosotros no hacemos la limpieza, nosotros ya intentamos el contacto con alguna persona de confianza que tenemos para poder eliminar todo esto, ¿no? Nosotros nos basamos en dar la veracidad o confirmar lo que pasa allí a nivel de fenómeno paranormal y luego una vez que ya, entonces hay que tener una persona de confianza que pueda acabar de... Pero sí que es verdad que en muchos lugares, por ejemplo, eh, en el piso de la voz mismo nos comentaba la chica que de momento mejor dejarlo todo porque estaba aflojando y mejor dejarlo todo como está, no vaya a ser que al intentar limpiar lo que hay allí, todavía se provoque más. Que muchas ¿Entiendes? veces Entonces, ocurre eso. Así es. claro, depende un poco de las situaciones, depende un poco de los lugares. Por ejemplo, cuando esto de Dani, es verdad que nosotros en el lugar lo que buscamos es que estas energías pues salgan y vuelvan a donde tengan que ir, evidentemente. Pero lo de Dani sí recuerdo que en el momento ese que sale ese aspa, viene hacia mí, es como si viniera hacia mí, y entonces cuando llega hacia mí suena como un golpe de energía, suena como un paf del Mm. golpe de energía y desaparece, ¿no? Entonces, claro, al final puede ser una energía del lugar, como pueda ser una de las tantas energías, como hemos comentado Ángela, de que al final por planos de existencias distintos en algunos momentos se cruzan y están por Se aquí, ¿no? conectan, se O sea, es que al juntan. final, claro, es que al final no sabes exactamente Pero si es es una que casa Ángeles particular. es tremendo. La otra vez estaba revisando una de las psicofonías que están publicadas de un caso X, que tenemos nosotros, un caso X, ¿no? Una cosa muy puntual. Y en donde se siente como psicofonía, digamos, como el sonido es como, te voy a decir lo que me suena, ¿no? Galáctico, como un sonido, como un efecto especial. Ujú. Rarísimo. O sea, si uno lo escucha es como un efecto, parece un efecto especial. Entonces, ¿de dónde provienen esos sonidos? O sea, yo le llamo como galáctico, como también las voces metálicas. Yo siempre pongo el caso Claro, cuando me preguntan, pero ¿cómo es el de las voces metálicas? Que algunos investigadores o algunos sensitivos le dicen demonio, por ejemplo. A mí siempre me gusta hablar de energía. Pero incluso dentro de nuestro equipo tenemos a nuestro compañero Carlos, que él los visualiza como demonios, ¿no? O sea, no ujú. sé en qué va eso. Yo puedo sentir que es algo muy feo, muy bajo, y de pronto lo visualiza como demonio, que bueno, coinciden con que es algo feo y algo muy bajo, pero me refiero a que tienen una voz, por decir algo, diferente. Los que no fueron Sí, encarnados, digamos, los que no son desencarnados en principio, esto es todo hipótesis, ¿no? Los que no son desencarnados tienen, digamos, una voz diferente como metálica, o por lo menos así lo hemos visto, que son en general seres bajos, ¿no?
Bueno, Claro, claro. y me preguntan, ¿cómo voz metálica? Bueno, más allá de que esté registrado, yo siempre digo como la voz de, ¿viste? Esto es bien de nuestra época. ¿Viste los Transformers? La Sí, voz sí, sí, de sí. Optimus Prime y todas esas voces así. Son voces metálicas así, tipo robot. Sí, Son sí, sí, sí. rarísimas. Bueno, las tenemos, No nosotros sé también las qué son tenemos, esos sí. seres, pero tienen ese tipo de voz metálica. Sí, sí, sí. Bueno, dentro Oh, de la es psicofonía increíble. es muy amplio, es muy amplio. Yo entiendo que depende un poco también de cómo se canaliza esa voz en ese momento, ¿no? De dónde puede venir. Eh, pero No sí, te sí, hay puedo dar muchos la tipos respuesta. distintos. Te Claro, es puedo, que no. Es que, cara, hablamos de tanta cosa ahí dentro que es lo que te digo, que a nivel de energías de seres, eh, bueno, pues cada uno puede canalizar evidentemente no hablamos de cuerda vocal porque no las tienen, no, pero no, no, sí no, no, de la no, por manera. supuesto que no. Claro, claro, por eso te digo que depende un poco de todo. Es que este tema no es, no hay una ciencia cierta, ¿no? De todo lo que. Luego ya otra cosa es cómo se registra, ¿no? A nivel de, pues si es una grabadora, si es un. Por Pero eso también te es digo, como, en es particular las como voces, se graban. eso, la voz metálica, esa voz metálica me ha ocurrido de escucharla durmiendo, ¿no? Va, durmiendo, sí, 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 sí. durmiendo. Bueno, en ese estado de, bueno, de escuchar las voces metálicas y las mismas que después, lo que sea, en un experimento, en una sesión acá, en un experimento se registran. Entonces, es tremendo. Como así ha ocurrido también que más preguntas nos deja que respuestas cada vez que tratamos de saber más, sobre todo a nivel de experimentos, ¿no? Esto de que, Sí, bueno, todo. realizamos un experimento con mi compañero Nicolás, en el cual, bueno, él estaba en su casa, yo estaba acá, y bueno, la idea de este experimento era, bueno, tú anotá determinadas ideas y no me las comentes, anotarlas en un cuaderno, formato papel nomás, no me digas nada absolutamente, yo voy a comenzar aquí una sesión acerca de lo que está, lo que escribió Nicolás, ¿no? E incluso más, ¿en qué está pensando? No solamente Ujú. lo que escribió, sino en qué está pensando, con un acierto de un 80% después que tenemos una sesión e incluso una voz que se llega a manifestar por barrido de frecuencia es la voz de mi compañero. Entonces, cuando les paso a los chicos este material, y se lo paso al mismo Nicolás, le digo, a ver qué notas, para no condicionarlo, ¿no? Por supuesto. En Sí. el minuto tanto, ¿qué notas? Dice, pero esa es mi voz. Bueno, sí, es tu voz. Ahora, ¿qué hace tu voz ahí? No, no sabemos. ¿Qué hace tu voz acá en Sí, este sí. lugar donde se hizo una sesión? No sabemos. ¿Eras tú que viajaste en el astral hasta acá de alguna manera, te desdoblaste de alguna manera que no estás consciente? O por lo menos en otra línea de tiempo, como se dice, que a veces como que nos desdoblamos y hay otras líneas de tiempo, en fin, hay mucha Ujú. hipótesis acerca de esto. ¿O es alguna energía que está tomando tu voz y se está haciendo pasar por ti? No, Ángel, Sí, sí, es sí, sí. tremendo. Es Bueno, un viaje no- monumental. nosotros hemos tenido, y esto Gaby también lo sabe, porque le pasó, hemos tenido momentos de mimofonías. O sea, voces de nuestros compañeros no estando en el lugar. Y los hemos tenido. O sea, hemos Eso. tenido, Gaby, claro, nosotros estuvimos haciendo una prueba en un hotel hace ya muchos años y Gaby estaba a punto de hacer una prueba de aislamiento él solo, que estaba con otro amigo en una habitación, y yo estaba con otro de los compañeros en la planta de abajo. Y arriba, en la planta donde estaba Gaby, nosotros habíamos puesto un detector, un láser, desde la puerta donde estaban hasta la otra punta y todo lo que pasaba por ahí lo cortaba, ¿no? Pues hubo un momento que se cortó y en ese momento oyó la voz o escuchó la voz del compañero con el que yo estaba abajo. Tremendo. Y eso se grabó, eso está grabado y todo. O sea, imagínate la impresión y la sorpresa que se llevó Gaby y el otro chico que estaba con nosotros en aquel momento allí. Imagínate cuando escucharon la voz del otro compañero y el otro compañero estaba conmigo en la planta de abajo, que nos salimos de Ujú. allí para no hacer ruido y dejarlos a ellos solos haciendo la prueba arriba. Y Claro, se registró porque hablando con ellos. es un registro, o sea, no deja de ser un registro, queda documentado, pero ahora, ¿qué es eso? A eso es Es un papel. conocido como una mimofonía, una voz, una energía que lo que hace es imitar la voz de Dar una la de las voz. personas que puedan estar allí. Sí, 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 Tremendo, sí. Y eso tremendo, tremendo. es alucinante, pero por eso te digo Más que esto preguntas no que hay.
sí, no hay un 2 con 3. O sea, aquí esto es ir y volver con más cosas. Esto es inacabable. Es inacabable Es estos temas. inacabable, pero sí creo que siempre que uno ahonda en eso, como dices tú, siempre trae un dato más. Siempre de alguna manera aparece algo, se va armando un puzzle. Bueno, es Claro, tremendo, o sea, entre todos, ¿no? Por supuesto, pero como que vas armando un puzzle. Capaz que ese puzzle queda ahí, pero bueno, tenemos un poquito más de conocimiento acerca del tema. claro, Aunque sea poco. al final uno tiene que hablar desde sus experiencias. Puede estar todo escrito, puede estar todo, pero tú tienes que hablar de tu experiencia, de lo que tú has vivido, ¿no? Y al final es Fundamental. más verdad que ese no hay. O sea, estás contando lo que tú has vivido y lo que puede ser para ti, ¿no? Y luego cada uno puede tener su opinión, ¿no? De estas cosas. Exacto, pero eso que tú decís, Ángel, es fundamental. ¿Por qué? Porque hay mucha gente muy brillante, muchos colegas muy, muy brillantes, muy teóricos. Saben muchísimo de todo, de historia, de religión, de todo. Son muy teóricos. No está mal, la teoría para mí es fundamental, pero más fundamental es cuando se es teórico y se Cuando se practica. justamente se hace trabajo de campo. Entonces ahí se empieza a Exactamente. armar el puzzle y vos ves que muchas veces los conceptos no alcanzan para todo esto que estás viviendo. Exactamente. Porque tenemos como Exactamente. esta facilidad de buscar, bueno, este hecho encaja acá, esto es esto encaja acá. Pero hay un montón de situaciones y hechos que no encajan en ningún lado. ¿Por qué? Porque no, hasta es complicado hasta ponerles un nombre. O sea, en general le damos nombre a todo, esto es así. Pero hay cosas que simplemente no encajan, o sea, que son cosas nuevas que hay que revisar y bueno, y hay que ver todo el tiempo, ¿no? Que solo con Claro, la claro. teoría Claro, no exactamente. solucionamos, ¿no? Y más en este tema, como hemos hablado muchas veces, pues como no hay una verdad absoluta, ¿no? Y cada vez te encuentras con cosas distintas. Entonces, claro, Sin vas duda. avanzando. Igual no has respondido a las preguntas que te has encontrado ayer, pero tienes que seguir avanzando porque esto va rápido y van saliendo nuevas preguntas. Entonces, bueno, vas poniendo cosas a la cola. Pero esto es inacabable y ya te digo, está bien que uno sepa a nivel, como tú has dicho, pero luego hay que estar a pie de tierra, ¿no? Como digo yo, De a pie de acuerdo, de tierra acuerdo. y vivir experiencias que son las que te enriquecen y las que te marcan, ¿eh? Y luego ya ahí cada uno, pero sí, sí. Exacto. Bueno, Ángel, tenemos un libro. Contanos un Sí, poquito sí. del libro, Bueno, ya hace Sintiendo tiempo. Más Allá. Sí, sí, ya hace tiempo que ya lo saqué. Bueno, Por saqué, supuesto. mira, con Gaby. Que Gaby también sacó el suyo, que era con M de Misterio. Yo saqué Sintiendo Más Allá, ¿verdad? Y Perfecto, sí, sí, mira, aquí perfecto. lo tengo. Aquí tengo Ahí Sintiendo está. Más Allá, que lo tengo aquí. Sí, sí. Y bueno, y El aquí nuestro viene es en un viaje. poco. El nuestro está en el más ¿Eh? allá todavía. Está en el más allá. Cuando lo tenga, Bueno, va a estar en el más acá y ya te lo mostraré. Te diré, bueno. tengo que Contanos un decirte que poquito del libro. ahora Un poquito. estoy. Tengo que Así lo decirte que compro. estoy. Ahora. Sí, tengo que decirte que estoy con el del piso a la voces, porque sí que es un piso que. O sea, es un libro que también estoy escribiendo ahora. Tremendo. Pero sí que, bueno, este es un poco. Yo lo escribí hace ya mucho tiempo. Aprovechamos, bueno, Gaby y yo que sacamos el libro a la par, que él sacó con M de Misterio también, donde él cuenta también sus experiencias. Perfecto, Y me Sintiendo parece Más Allá genial. Sintiendo Más Allá, al final es un libro donde yo plasmo todas mis inquietudes, todas mis experiencias en el sentido de opiniones, pensamientos qué hay allí, qué hay allá, qué es lo que puede ser, lo que no, lo que controla, lo que no controla. O sea, es un poco libro muy profundo, interior, a base de preguntas internas, ¿no? De situaciones. No he querido hablar, tengo varios ejemplos ahí de varios sitios, pero al final me baso más en querer llegar a un punto de entendimiento de todo lo que pasa, ¿no? Sin Bien, poder bien. llegar al final, de poder llegar al final, pero un poco pensamientos, inquietudes y ya te digo, y preguntas sin respuestas de qué hay o qué no hay o qué manda, qué no manda, o sea, es un poco yo, a mí me gusta en el sentido de ese, que es algo muy personal y bueno, el que quiera, pues eso, está en Amazon, está en ediciones Perfecto. Pase, y el que quiera cogerlo por ahí lo puede coger, no hay ningún problema, ya te digo, y espero que le guste. Y es una manera de plasmar mis emociones y mis sentimientos por todo esto, ¿no? Se vuelve hasta un poco, el libro se hace hasta un poco como romántico, ¿no? Por la pasión por el tema del misterio, ¿no? A nivel de fenomenología paranormal, concretamente, ¿no? Es que Pero sí, sin sí, eso es no un habría libro motivación, que, Ángel. Sin eso no habría claro, motivación. Me parece fundamental. es algo que yo escribí para mí y para la gente conocida y tal, Ujú. y bueno, al final sí lo editamos y lo saqué y bueno, pues sí, muy contento, ya está, ahí ya tiene su tiempo, pero Ujú. sigo teniéndolo por aquí y ahora ya te digo, estoy con otras cosas, otro nuevo y a ver.
Ahí Perfecto. estoy, ahí estoy. Me parece genial. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. A ver si no han habido como muchas preguntas online, pero digo, sí, algunas consultas que teníamos específicas para vos y bueno, y eventualmente para trasladarlas al grupo. La verdad que es un gusto, no puedo creer que se haya dado esta charla, o sea que estoy súper feliz de, bueno, estamos en nombre de los medios súper feliz de poder contar con ustedes, de que nos han compartido material, que bueno, que seguimos en el debe, pero bueno, como te dije en algún momento, yo me voy a hacer cargo, porque claro, a veces ocurre que los chicos realmente, por cuestiones personales, estamos como todos muy, Todos, todos, todos. todos, nos ocurre a todos que vivimos de pronto otra cosa, entonces Claro, bueno, estamos como muy encasillados en algo y a veces tendríamos que hacernos más tiempo para estas cosas que es parte también parte importante de lo que nosotros realizamos. Un poco esto de, bueno, mirar cómo trabaja este equipo, aprender, bueno, compartir material, en fin, todo eso que me parece súper enriquecedor y que bueno, y que habla bien en definitiva de los grupos, porque esta apertura significa de que no hay egos, es decir, no me las sé todas. No me las sé claro que todas no, para claro que no, nada. Así como te claro digo que eso, no. también tenemos material para enviarles, para analizar, o sea que en breve, y en breve no va a ser más que este fin de semana, por lo menos para que ustedes puedan ver acerca, sobre todo me interesa los temas estos de transfiguración, algo que hablamos en Ujú. fotografías. ¿Tá? Es Ok, decir, una posible posesión, por decir de alguna manera, o transfiguración que aparece en fotografías y alguna otra cosita que, bueno, que les estaremos enviando para analizar, que está bueno eso, tener como la opinión de un grupo de peso, ¿no? Como ustedes. claro, sí, sí, nosotros lo que necesitéis, claro que sí, aquí estamos para lo que sea. Ha sido un placer estar aquí en nombre del equipo y ya te Muchísimas digo, Gaby gracias. también que está por aquí. Sabes que Un estamos saludo a todos. hermanados ya, no hay ningún problema. Un abrazo muy fuerte para todo el equipo de Mediums y Muchísimas para mí un gracias. placer estar aquí y compartir este rato de misterio, de charla, de compartir experiencias, porque al final es eso, aquí nadie sabe más que nadie, al final todo No, esto, sin cada duda, uno sin tiene... duda. Cada uno tiene sus opiniones, mejores o peores, cada uno tiene su manera de trabajar, pero al final que sea algo serio y que sea algo responsable de cara a que haya una diferencia entre lo que hay en Internet y lo que se trabaja verdaderamente en el mundo del misterio, ¿no? Pues Exacto, e nada, incluso Ángela, uno deja de lado muchas veces, bueno, tú lo sabrás, esto de que, bueno, de cuestiones personales, ¿no? Vivencias personales que sin duda tú tuviste, que los integrantes de tu equipo y del nuestro tuvimos, y que es un puntapié o una motivación para entender mejor esto o para comprenderlo más o estar claro, en este mundo del misterio, pero lo dejamos de lado porque, bueno, en definitiva no podemos poner estas cuestiones, digamos, personales porque muchas veces son vivencias personales e intransferibles. Entonces está bueno que correcto, forma parte de esta motivación por seguir conociendo este mundo y que nos seguirán pasando. Nos ujú, seguirán pasando, lo correcto, sé. correcto. La Muchísimas experiencia gracias. enriquece, con eso nos tenemos que quedar. Enriquece muchísimo y todo el tiempo estamos aprendiendo, eso sin duda. Muchísimas Exacto, gracias a exacto, vos, exacto. a todo el equipo y bueno, quedamos a las órdenes. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Finalmente salió este vivo. Así que bueno, quedará para el que no lo pueda ver y lo vean diferido. Un abrazo grande desde un Uruguay con una ola de calor de 30 y pico de grados. Así que está tremendo acá. Estamos Bueno, pues extrañando nada. el frío que tienen ustedes. Bueno, aquí estamos bien, aquí estamos ahora todavía, pero aquí tiene que hacer frío todavía. Estamos aquí, depende. Hay olas de frío ya, pero bueno, aquí vamos, aquí vamos. Bueno, pero bueno, Y yo nada, soy, un beso. como se dice ahora, soy del team frío, así que bueno, un beso grande para ustedes y un abrazo Un y estamos beso. en contacto. Muchas gracias por todo. Saludos a todo el chat, saludos. Un Muchísimas beso, gracias gracias. Ángela. Chao, chao. Igualmente para ti, muchas gracias.